a permitir que, en primer lugar, mis primeras palabras sean para dar la más sincera bienvenida a nuestra ciudad, al ministro de Política Territorial, en su primera visita a Melilla, y que espero y deseo sea la primera de otras muchas que realice próximamente a nuestra ciudad. Y también quiero agradecerle su visita por el carácter de la misma, por haber tenido a bien incorporar en su agenda en nuestra ciudad una reunión de trabajo que para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla es sumamente importante. Porque consideramos importante que el ministro de Política Territorial, el interlocutor entre el Gobierno de España y las distintas comunidades y ciudades autónomas, pues en este caso recaiga en una persona con experiencia política, en la gestión pública en el ámbito local como alcalde, en la gestión pública en el ámbito provincial como vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y también como presidente autonómico. Y hacerlo desde una tierra insular como son las Canarias. Por tanto, qué mejor que el ministro para entender, comprender distintos problemas, cuestiones que hemos puesto encima de la mesa y que a buen seguro él, como gestor público, haya tenido que afrontar sus distintas responsabilidades de gestión en ámbitos como la inmigración, en ámbitos como la conectividad, el transporte, el desempleo. Por tanto, yo creo que es una persona adecuada para profundizar en las cuestiones que hemos planteado y que afectan directamente a Melilla, al conjunto de los melillenses y que son competencia de ámbito estatal. La primera de las cuestiones que hemos planteado son relacionadas con el ámbito económico. Hemos querido plantear un bloque económico en el que el primero de los asuntos que hemos tratado es el de la financiación autonómica. Una financiación autonómica que lleva 15 años en activo y si uno analiza esa financiación autonómica en los últimos 13 años, desde el 2011 al 2023 inclusive, no queremos hacer comparaciones con otros territorios, pero sí con nuestra ciudad hermana de Ceuta, una ciudad similar a Melilla, con competencias similares a Melilla, con problemas similares a Melilla, y que analizando esa financiación autonómica existe un déficit en estos últimos 13 años de 100 millones de euros. Por tanto, yo creo que es un tema que habrá que abordar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera y poner encima de la mesa este agravio que existe hoy día y que se da hoy día en nuestra ciudad. La segunda de las cuestiones, también relacionadas con la parte económica, el 1 de agosto del 2018, como todos ustedes saben, Marruecos cerró unilateralmente la aduana comercial, una aduana comercial que llevaba activa desde 1866 y que ni siquiera en la independencia de Marruecos se cerró. En 1956 continuó activa hasta el 1 de agosto del 2018. Y que ese cierre de la aduana comercial vino acompañado con un impedimento del tránsito de mercancías en régimen de viajeros que está ocasionando un grave perjuicio económico para el conjunto de los melillenses y en particular para los comerciantes, los pequeños empresarios y autónomos de nuestra ciudad. Y por tanto es un tema que hemos querido trasladar al ministro para que lo exponga ante el Gobierno de España y que pues, hagan lo posible para retomar esa situación previa a 1 de agosto del 2018. Y otro de los asuntos también importantes relacionados con el ámbito económico y del que hemos hablado mucho prácticamente en el último año, desde septiembre del año pasado, es la petición no del Gobierno de la ciudad, que ya de por sí siempre lo ha hecho, sino en nombre de los propios empresarios y comerciantes de nuestra ciudad, autónomos, hosteleros,
el de la vuelta a la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social previa a septiembre del año pasado, y que era una bonificación que funcionó bien desde el año 2004, cuando se implantó, que por tanto si algo funciona bien yo creo que hay que mantener. Es cierto que ha habido una modificación que entrará en vigor el 1 de noviembre de este año, pero hemos pedido al ministro que lo analice, que le dé una vuelta y que en la medida posible volvamos a la situación anterior, porque así evitaremos pues, cuestiones que van a ocurrir a partir del 1 de noviembre, que es que empleados, trabajadores que tengan un contrato temporal, pues vean recogido en su nómina pues, menos retribuciones que sus compañeros que hacen las mismas funciones y que sí perciben en su nómina esa parte proporcional de deducción a las cuotas patronales de la Seguridad Social que va destinada al trabajador. Por tanto, como digo, hemos pedido que se vuelva al sistema anterior. En la parte de conectividad, un bloque para el Gobierno, yo creo que para el conjunto de los melillenses es fundamental, son nuestras carreteras, nuestras autopistas, nuestras autovías, nuestro tren de alta velocidad, el transporte aéreo y el transporte marítimo. Tenemos, ministro, como te he comentado, un buen transporte aéreo, porque tenemos prácticamente puente aéreo con Málaga, tenemos 4 vuelos diarios a Madrid, tenemos conexión diaria con Almería, Granada, Almería, tenemos también conexión semanal con Barcelona, Canarias, Baleares, en este mes próximo de agosto también con Santiago. Tenemos buena conectividad, pero el precio es realmente inasumible. Para ello hemos planteado pues, la imperiosa necesidad para mejorar ese precio de nuestro transporte aéreo de declarar la obligación de servicio público en las líneas de Málaga y Madrid y topar el precio del billete, que en ocasiones realmente resulta prohibitivo. Esto es bueno para la calidad de vida de los propios melillenses, que puedan desplazarse por la geografía española a unos precios asequibles, y también es bueno para la economía de Melilla, porque de esta manera fomentaríamos el turismo y también facilitaríamos acciones comerciales en nuestra ciudad para que empresas, emprendedores que estén interesados en venir a Melilla, pues el precio del billete sea razonable. Y en la conexión marítima también hemos trasladado al ministro la necesidad de incorporar propuestas que hemos hecho llegar al ministro de Transporte, que consideramos son importantes para mejorar el pliego de condiciones que próximamente debe salir. Es fundamental tener una conectividad de calidad. Es lo mínimo que pedimos en Melilla, una conexión, un transporte de calidad y también a un precio razonable. Y dentro de este capítulo de conectividad también hemos propuesto al ministro que se estudie la posibilidad de la ampliación de la pista del aeropuerto. Somos conscientes de que es un tema complejo, que llevamos muchos años pues, demandando, pero que, siendo un tema complejo, es una cuestión posible, es un hecho posible el que podamos tener ampliación de la pista del aeropuerto en nuestra ciudad, que mejoraría la conectividad, permitiría operación de aviones de superior categoría y también mejoraría sustancialmente la capacidad operativa de los actuales aviones que operan en el aeropuerto de Melilla. Y como tercer bloque, para terminar las distintas cuestiones que hemos planteado al ministro, está pues, el bien más preciado que pueda tener cualquier persona es su salud. Y por tanto, yo creo que todas las administraciones debemos velar porque nuestro sistema sanitario sea el mejor posible. Y a pesar de no tener competencia desde el Gobierno de la ciudad, sí nos ocupa y preocupa la situación sanitaria en nuestra ciudad. Le hemos pedido que haga lo posible
para que las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en Melilla sean similares a las de los profesionales sanitarios del resto de comunidades autónomas y que de esta manera pues, podamos llegar a hacer atractivo a estos profesionales que se encuentran dispersos por la geografía española, que puedan venir a Melilla a prestar sus servicios en nuestra ciudad. Es muy importante mejorar de manera sustancial la calidad de la asistencia sanitaria en nuestra ciudad. Y para ello, yo creo que puede ser complementario, le hemos pedido pues, que se vea la posibilidad de que la Ciudad Autónoma de Melilla, que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla pueda hacerse con las competencias de Ingesa. Ya le he trasladado y lo pensamos de una manera muy clara, que esto no es un tema partidista. Consideramos que el Ingesa no ha funcionado bien nunca, con ningún gobierno. Por eso digo que esto no es una cuestión partidista, una cuestión que consideramos esencial que esa gestión de recursos sanitarios se lleve a cabo en un ámbito, en este caso autonómico, más cercano al ciudadano, más cercano a los profesionales y tener la capacidad de actuación más inmediata en dar respuesta a las necesidades que en cada momento los profesionales sanitarios nos quieran plantear. Termino agradeciendo la predisposición que ha tenido el ministro en atender todas estas cuestiones que hemos planteado. Como digo, se nota esa empatía en el que ya en sus años de gestión pública ha pasado por las distintas situaciones que le hemos expuesto y tengo que agradecerte, ministro, esa predisposición de colaboración con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, colaboración leal que también va a existir por parte del Gobierno de la ciudad, del Gobierno Imbroda, para con tu ministerio, para con el Gobierno de España. Muchísimas gracias por tu visita y espero verte pronto por Melilla. Muchas gracias y quiero comenzar agradeciendo la hospitalidad y el acogimiento del vicepresidente primero del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Melilla, Miguel Marín, también a Imbroda y a todo su gobierno con el que hemos tenido hoy una jornada de trabajo. Vengo acompañado de la delegada del Gobierno de España en la ciudad de Melilla, también el secretario de Estado, la directora secretaria general, también los servicios jurídicos, precisamente para escuchar, lo ha hecho perfectamente en su presentación el vicepresidente, las demandas, las necesidades y también los objetivos que tiene el Gobierno de la ciudad de Ceuta y Melilla. Lo hicimos hace unos tiempos en Ceuta, hoy aquí en Melilla, viniendo de un territorio también ultraperiférico como es Canarias y por lo tanto conocedor de lo que son las situaciones y las circunstancias de los territorios alejados, ¿no? Hay muchas cuestiones que unen a Ceuta, Melilla, Canarias, también Baleares, que también hoy repasaré, pero para comenzar por un poco de orden en las propuestas, ha sido el vicepresidente quien ha expuesto en la reunión algunas cuestiones, respondo a algunas de ellas. Sobre el bloque económico, ha hecho una exposición sobre la necesidad de tener una financiación autonómica y también local justa, cosa que compartimos desde el Gobierno de España, y le he trasladado que es previsible que, y así se va a realizar, que en el presente mes de julio tengamos una sesión de Consejo de Política Fiscal y Financiera y también de la Comisión Nacional de Administraciones Locales para abordar junto al resto de las comunidades y también la Federación Española de Municipios y Provincias cuestiones que tienen que ver con la financiación, que, como saben, desde el año 2014 exige y precisa ser reformada, ser actualizada. La voluntad del Gobierno de España es poder llegar a esa voluntad de acuerdo. Precisamos, lógicamente, el que también salgan propuestas desde las comunidades autónomas y el seno, indudablemente, será el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar, repito, una necesaria financiación autonómica que desde el año 2014 deberíamos tener actualizada. Sobre la aduana comercial, el régimen de viajeros, compartiendo también la necesidad de que podamos ir hacia la máxima normalidad. También he trasladado el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España. Comunicaré también algunas peticiones a otros ministerios impelidos y que tienen competencias en este ramo, pero creo que también es importante poner en valor la frontera inteligente que ya se ha abierto con una inversión de 10 millones de euros para el tránsito de personas y también caminar en lo que es la respuesta comercial. Hay cuestiones que hemos ido mejorando, pero indudablemente hay que avanzar y conseguir esa normalidad que teníamos con respecto al acceso entre Melilla y Marruecos. Sobre la bonificación de la seguridad social,
En la visita que tuve en su momento a Ceuta me comprometí como ministro de Política Territorial en abordar y plantear el que volviéramos al mecanismo anterior. Hoy estoy en Melilla con esa situación ya resuelta. Me llevo también una apreciación que realiza el gobierno de la ciudad de Melilla, que estudiaremos también, teniendo en cuenta que es muy importante que tengamos siempre relación con cualquier situación excepcional que pueda ocurrir en cualquier territorio, pero sin abandonar dos cuestiones fundamentales, que tenemos una reforma laboral consensuada con patronal, sindicatos y gobierno, que creo que fue, y cuando hablo de gobierno hablo incluso de los partidos políticos, creo que era necesaria en ese momento determinado de la pandemia sacar adelante un acuerdo histórico en una mesa tripartita para una reforma laboral que lo que pretende también es caminar hacia tener los contratos indefinidos en el mayor porcentaje posible, ¿no? Y teniendo en cuenta las situaciones de la temporalidad, creo que es una magnífica noticia, también lo quiero decir, que los últimos datos de Melilla han hecho pasar la temporalidad de un 8-9% a que hoy tengamos el que esa temporalidad desaparezca, contratos indefinidos que eran de un 8-9%, hoy a cerca de un 40-50%. Y eso es en el conjunto del país una buena noticia porque da seguridad, certeza y certidumbre a los trabajadores. Pero en cualquier caso, también aportaremos esta visión con la buena noticia de que a partir del 1 de noviembre ya entrará en vigor una bonificación del 50% para Melilla y Ceuta, que creo que era también necesario poder recuperarla. Hay cuestiones en que a veces se intenta mejorar una medida determinada, pero luego en la práctica se ve, y eso también es voluntad del trabajo del Gobierno de España, escuchar y ser escuchado el que tengamos que corregir algunas cuestiones determinadas. Sobre el bloque de conectividad, en el segundo punto, yo vuelvo a poner en valor aquí los avances que se han dado con la bonificación a los residentes de los territorios alejados, ¿no? Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares tienen una bonificación que es hoy del 75% de los residentes, pero quiero recordar que fue del 25%, del 33%, del 50%, y eso se fue consiguiendo con pasos e hitos, con distintos gobiernos, hasta consolidar hoy algo que es fundamental, y es que estos territorios tengan una bonificación al transporte porque están lógicamente obligados a la conexión marítima o aérea, ¿no? Y eso también iguala a los territorios con el resto del territorio continental, ¿no? Por tanto, reconociendo que hay peticiones, por ejemplo, de personas que son de Melilla, pero que residen fuera de Melilla en el territorio continental y no se pueden acoger a esta medida, como también los hay de Baleares o de Canarias o de Ceuta, también que el esfuerzo que se hace por parte del Gobierno de España en un crédito ampliable es considerable. Estamos con los datos ejecutados del año anterior y estaremos hablando cerca de 1.300 millones aproximadamente, lo que ha sido la bonificación del 75%, que repito, debemos todos defender porque es una cuestión de justicia social para los territorios periféricos y ultraperiféricos. Pero bueno, buscaremos también respuestas para que intentemos topar los precios. Y por eso anuncio también aquí el compromiso que adquirió el Secretario General de Transporte de una obligación de servicio público con una prueba piloto inicial entre Melilla y Madrid. También se van a hacer con otros territorios del conjunto del país para que junto al Observatorio de Precios, la AIREF y otros organismos haya también, lógicamente, una competencia suficiente que lleve consigo que no se encarezcan los precios y que no se especule. Y en esto está el Gobierno de España siempre encima de esta situación, junto a los gobiernos autónomos y las ciudades autónomas, para preservar, repito, un derecho que es fundamental, que es este 75% de bonificación a los residentes, junto a que no haya especulación que lleve consigo al encarecimiento de los billetes, ¿no? Y por supuesto que vamos a estar abiertos a cualquier propuesta que se haga, por ejemplo, con los pliegos en el campo marítimo, para que se haga con la mejor relación interadministrativa de todos los que tenemos responsabilidades para estos pliegos que van muy pronto a salir. Con respecto a sanidad, también decir que lógicamente los territorios alejados tienen dificultades diversas que hemos ido resolviendo. Yo creo que la pandemia llevó consigo una respuesta también en infraestructuras tecnológicas fundamentales para los territorios más alejados. Y decir, por ejemplo, que en Melilla o en Ceuta o en Canarias o incluso en las Islas Baleares podemos tener ya en algunos lugares determinados tomografía axial computerizada, que podemos tener resonancias magnéticas, incluso que se puede tratar medicina nuclear, es un avance importante que es invertir en uno de los pilares del estado del bienestar como es la sanidad pública, y el Gobierno de España está absolutamente comprometido. Es decir, ahí están las inversiones del Hospital de Melilla, también la cartera de servicios, las categorías profesionales, 250 trabajadores, otros 250 que queremos implementar, pero en cualquier caso
Yo entiendo, comprendo y comparto la reivindicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en mejorar al máximo un servicio fundamental como es la sanidad. Cualquier ciudadano de este país tiene derecho a tener idéntica sanidad, viva donde viva. Y teniendo en cuenta que muchas veces hay una especialización que exige ciertos espacios hospitalarios o ciertos profesionales cualificados determinados, eso no puede llevar consigo el que haya territorios de primera, segunda o tercera división, ¿no? Y en eso el compromiso del Gobierno de España va a seguir siendo cerrado. Decir también al respecto que hemos hablado de algunas cuestiones que tienen que ver con el autogobierno, que compartimos, que hemos propuesto algunas posibles soluciones, que creemos, lo decimos con firmeza, que mayor autogobierno no significa menos Estado, sino todo lo contrario. Estamos en un Estado de las autonomías y también de las ciudades autónomas que participan en órganos determinados, y ahí colaboraremos con el Gobierno de Melilla en todo aquello que nos quieran trasladar. Y acabar diciendo que también he explicado el borrador del acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España sobre la distribución de los menores no acompañados, diciendo que hay una ficha financiera que remite a la conferencia sectorial, que aunque una petición de poder hacerlo cuanto antes, porque como saben ustedes, en agosto no hay sesiones del Congreso y esto es una modificación legislativa, hemos adelantado al día 10 la conferencia sectorial en la que estarán los responsables de derechos sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ahí explicaremos los distintos pormenores. Se ha hecho para 3 lugares tensionados, que son Ceuta, Melilla y Canarias, abierto a cualquier modificación que en el futuro se tenga que hacer para cualquier otro territorio. Y sí, hemos recordado que en el año 2018 el Gobierno de España aprobó a finales de ese año un Real Decreto ante una presión que fundamentalmente tenía por encima de otros territorios y como casi nunca antes, precisamente Melilla, ¿no? Que tenía más de 2.000 menores, ¿no? Es verdad que los flujos migratorios modifican sus rutas, pero el problema que hoy tiene un territorio mañana puede tenerlo otro en cuanto a lo que es la respuesta humanitaria a una población vulnerable como son los niños y las niñas, ¿no? Por tanto, igual que hice en Ceuta, lo he hecho en Canarias, lo hago hoy en Melilla, que son los lugares, repito, con mayor tensión. Estamos hablando de un 150 de ocupación de las plazas ocupadas. Eso no significa que vengan menores a sitios tensionados. Los sitios tensionados ya están tensionados. Estamos hablando de otros lugares y otros destinos. Y yo espero y confío en que podamos avanzar dentro de lo que es la lealtad institucional ante un hecho histórico. Había algunas peticiones, como por ejemplo la ampliación del aeropuerto, que es una petición histórica no fácil, compleja. Esta también es una modificación legislativa no fácil y compleja, porque si lo hubiera sido ya se habría hecho. Pero quiero también decir hoy en la Ciudad Autónoma de Melilla, en Melilla, que lógicamente las circunstancias del año 2024 son las que son. Pero no sabremos las que van a ser en el 2027, como no sabíamos cuáles eran las que había en el año 2018, pero una modificación legislativa, y si fuera unánime sería magnífico, es la respuesta definitiva, porque sería una solidaridad que sería obligatorio ante un hecho que creo que debe dar lección y ejemplo el conjunto del país ante una cuestión de Estado y también la Unión Europea. Porque por supuesto estamos en la Unión Europea, estamos pisando suelo de la Unión Europea, estemos donde estemos. Esto es Unión Europea, está en Unión Europea, Melilla, como puede ser Gran Canaria, puede ser Madrid, puede ser París. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta también de toda la Unión Europea al respecto que sea modélica, ¿no? Y sí que he acabado diciendo que nos ofrecemos, antes de que acabe este ejercicio 2024, volver a tener reuniones técnicas y de otra índole para repasar, por ejemplo, el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad Autónoma de Melilla, las medidas que están contempladas, año 23-26, su actualización, las que tenemos que implementar, y el convencimiento también que el Gobierno de España seguirá con cualquier plan que sea preciso como este para el futuro, incluso más allá del año 2026, si se requiere, si se necesita y si los territorios alejados de la metrópoli así lo demandan. Como estoy convencido que así va a ser, tienen también el compromiso del Gobierno de España de seguir adelante con futuros planes, corrigiendo en lo que tengamos que hacer y que haciéndolo de la mano junto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Y a continuación, si hay alguna pregunta para cualquiera de nosotros o los presentes, que están también los consejeros, consejeras y miembros de Política Territorial, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Paqui Sánchez de la Agencia EFE. Quería preguntar sobre la postura de Melilla en cuanto al reparto de menores, cuál ha sido y cómo se están encontrando, si han encontrado receptividad por parte de otras comunidades autónomas, tanto al ministro como al consejero, como al vicepresidente. Muchas gracias.
Sí, bueno, por parte del Gobierno de la ciudad lo que hemos transmitido es que tenemos que ver el texto normativo, analizarlo, y cuando lo tengamos y lo hayamos analizado daremos nuestra opinión, pero partimos de una premisa que es importante. Desde Melilla siempre hemos apelado a la solidaridad de las comunidades autónomas en cuanto al fenómeno de menores extranjeros no acompañados. En términos particulares, en términos generales, en cuanto al fenómeno de la inmigración. En el 2018, Melilla acogía a 2.075 menores extranjeros no acompañados. Apelamos en ese momento a esa solidaridad del resto de comunidades autónomas y, lamentablemente, pues la respuesta no fue muy positiva. Por tanto, siendo Melilla una ciudad que ha padecido durante estos años de este fenómeno, yo creo que es importante apelar a esa solidaridad de todas las comunidades autónomas. Cuando hablo de todas, es de todas, mayúscula, de todas, sin excepción. Y por tanto, bajo esa premisa, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla va a estar pendiente de analizar el texto normativo, en qué condiciones viene recogido y bueno, pues en ese momento daremos nuestra opinión al respecto. Pero, insisto, importante, partimos de la premisa de que es necesaria esa apelación a la solidaridad de todas las comunidades autónomas en este fenómeno migratorio. Y por completar, yo agradecer la respuesta del vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla y también de su gobierno, que conoce lógicamente lo que es la respuesta a este fenómeno humanitario, y simplemente decir que la historia está siempre ahí para aprender de ella y en lo posible mejorar y que algunas circunstancias no se vuelvan a repetir. En el año 2018, en octubre del año 2018, el fenómeno migratorio, cuando hablamos de menores no acompañados, afectaba fundamentalmente al Estrecho. Y la mayor parte de los menores no acompañados estaban en Ceuta, Melilla, Andalucía y Murcia. El Gobierno de España, recién llegado, hace una propuesta de una modificación a través de un Real Decreto que se lleva a Consejo de Ministros, incluso implementando en cada ficha financiera por menor día un 25% más, al objeto de que hubiera comunidades que pudieran acoger a los menores que llegaban a estos territorios. Y la prueba culminó con un fracaso. No funcionó esa medida, hasta el punto de que en el año 2022, ya en una conferencia sectorial, se avanza en lo que es la guardia, tutela y custodia de los menores, se llega a un acuerdo entre todas las comunidades y se pone una ficha financiera con una distribución determinada de menores. Se hace lo propio en el año 2023. Ahí se avanzó. Por vez primera, repito, guardia, tutela y custodia era compartido. Pero la realidad de los números es que, por ejemplo, la Comunidad de Canarias, que tenía 2 fichas de reparto, de distribución de 300 y pico menores y otros 300 y pico menores, de 700 menores, la realidad que está constatada de lo que son los menores que son distribuidos, que además tienen que tener unas normas determinadas porque la tutela pasa a la comunidad acogente y por supuesto tienen que estar acompañados en el traslado hasta que llegan al destino, no llega a la veintena. No llega a la veintena. Por tanto, la conclusión es que esa solidaridad, que es absolutamente imprescindible, que compartimos, se ha hecho a través de reales decretos y de sectoriales y no ha terminado de funcionar. Por eso, no siendo fácil, parece que la única solución posible es que haya una modificación legislativa, un cambio de la ley, artículo 35. Con esa modificación ya habría un marco regulado, jurídico, que permitiría el que esto en el futuro estuviese regulado y que, como digo, con una ficha financiera se pueda hacer la distribución. Estamos ahora en la fase de la negociación, de la explicación, del debate y bueno, en el mes de julio esto deberá culminarse porque en cualquier caso acabará en el Congreso y en el Senado votándose. Yo quiero apelar a que, teniendo en cuenta los pasos que se han dado hacia atrás, pensemos en el presente y en el futuro para que cualquier comunidad que tenga una presión determinada sepa que el conjunto del país se coloca al lado suyo de manera clara para esa solidaridad de la que hablaba también el vicepresidente primero. Sí, hola, buenas, Miguel del Melilla Hoy. Y al hilo de lo que ha preguntado mi compañera, la Ciudad Autónoma hace unas cuantas semanas consideró totalmente insuficiente la partida que desde el Estado se destina para atender a los menores extranjeros no acompañados, que creo recordar que era de 4,5 millones,
y quería preguntarle, bueno, decir, desde el Estado piensan a lo mejor aumentar un poco más esa cantidad. Y una última pregunta era acerca de, ha hablado de que respecto a la aduana comercial, la última noticia que teníamos es que Marruecos tenía que resolver los problemas técnicos que tenía, que desde el Gobierno de España estaba todo hecho. No sé si puede comentarnos algún avance más, que si se ha avanzado en esta cuestión. Muchas gracias. Bueno, lo primero, entiendo que me parece que ambas preguntas iban dirigidas a mí, si no me equivoco, porque mirabas para allá, estaba un poco perdido. Bueno, entiendo que la primera cuestión tiene que ver con la ficha financiera de la Conferencia Sectorial de Menores e Infancia, que dejó sobre la mesa una propuesta recientemente, el 4 de junio, y que ahora, el 10 de julio, volverá a plantearla, ¿no? Que es la distribución del año 23. Ahí se hace una distribución de un número de menores concreto, que son mucho menos de lo que se hace a través de una modificación legislativa. Estamos hablando de 400 menores, por ejemplo, de Canarias, de un total de 6.000, ¿no? Y ahí establece una ficha determinada que debe ser justamente esa cantidad económica. Pero yo lo que digo es que esa cantidad económica se cerró con 4 parámetros aprobados por unanimidad por todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, que tienen que ver con el esfuerzo realizado. Tienen que acoger más menores quien ha hecho menos esfuerzo. La renta per cápita, el Producto Interior Bruto, la distribución y el espacio. Son parámetros, repito, que se acordaron, que pueden cambiarse ahora, en la conferencia sectorial del 22. Hay quien ha dicho, oye, fueron unos parámetros de otros gobiernos. Bueno, pues los parámetros están vivos hasta que los modifican los mismos órganos. Pero esos son en los que se basa la modificación legislativa que ahora nosotros hemos planteado y que fueron los que entendieron todas las comunidades eran principios de justicia en cuanto a la distribución de los menores. Y con respecto a todo lo que es la mejora, yo trasladaré a los ministros de Interior y Exterior también la reunión que hemos tenido en el día de hoy. También decía la reunión, y lo compartimos todos, además somos territorio frontera, vivimos en territorio frontera, tanto el vicepresidente como quien les habla, que las mejores relaciones con los vecinos son siempre fundamentales para los territorios frontera. O dicho de otro modo, que es lo mismo, pero el mensaje puede parecer contrario siendo idéntico. Cuando hay peores relaciones con los vecinos, las primeras dificultades las adquieren los territorios frontera. Y hay que recordar lo que ocurrió, por ejemplo, en Ceuta en el año 21, lo que ocurrió en el 20 en Canarias, y podemos ir hacia atrás o hacia adelante. Por lo tanto, las mejores relaciones posibles las debemos tener con todos nuestros vecinos. Y en ese sentido queremos resolver una situación, para eso hemos mejorado con inversiones, y que también corrijamos cuestiones que también todos estamos de acuerdo que teníamos que corregir en cuanto a lo que era el tránsito de personas, con también elementos determinados que creo que tampoco era un elemento para reproducir, ¿no? Pero repito que esa es la voluntad del Gobierno de España y me llevo también esa petición para compartirla con mis colegas ministros. Buenas tardes, ministro. Soy Raúl Mozos, de Radio Nacional. Yo le quería preguntar más por la parte de memoria democrática, y es que aunque la ley de memoria democrática está en vigor, aquí en Melilla todavía existen escudos y símbolos que ensalzan la dictadura en sitios públicos de Melilla. Le quería hacer 2 preguntas en este sentido. ¿Por qué permanecen y si considera que es necesario retirarlos? Gracias. La ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica, la ley de memoria histórica del año 2007 y la democrática del año 2022, son las 2 leyes que tenemos tras la transición democrática de memoria en nuestro país. A mí me hubiese gustado, lo digo con sinceridad, que hubieran sido leyes unánimes, pero no fue así. Cada partido explicó su posicionamiento. Incluso me hubiese gustado que se hubiesen aprobado muchísimo antes, porque el dictador fallece en el año 75 y la primera ley es del año 2007. Y creo que ahí tenemos una deuda pendiente como sociedad y también por parte de todos los grupos políticos. Se avanzó en la ley del año 2022. La voluntad era siempre de cogobernanza con las corporaciones locales, con las diputaciones, cabildos y gobiernos autónomos, o dicho de otro modo, que en cualquier lugar que hubiese una calle que simbolizara a alguien que defendió el régimen dictatorial o que fuera un referente de 40 años de ausencia de libertad y de totalitarismo, tuviésemos la colaboración inmediata del alcalde o alcaldesa para retirar y cambiar el nombre de esa calle, incluso de la sociedad civil, como ha ocurrido en muchísimos sitios. O dicho de otro modo, siendo una ley, su voluntad era de colaboración más que de imposición, ¿no?
Sin embargo, no ha ocurrido así en todos los sitios. Por eso hemos tenido que ir a catálogos autonómicos, catálogos también que estamos culminando por parte del Gobierno de España, y hacemos un llamamiento a que no tiene lógica a quienes estamos en las administraciones públicas y representamos el sufragio universal y el voto democrático de la gente, defender a quienes precisamente lo que hicieron fue todo lo contrario, fue eliminar que la gente pudiera votar, instaurar un régimen dictatorial durante 40 años y aplastar todo lo que significó la democracia, ¿no? Yo seguiré tendiendo la mano a quienes opinan de otra manera hasta donde podamos. Si terminan aprobándose modificaciones de leyes o nuevas leyes de memoria autonómica que van en contra de la restitución de la verdad y de la justicia, que creo que todo demócrata debe perseguir, pues utilizaremos todas las posibilidades que nos permite la ley, ¿no? No entiendo, y acabo, que haya comunidades autónomas que retiren, por ejemplo, la condena al franquismo. Y eso no está explícito, hay que ponerlo. O sea, cualquier demócrata tiene que condenar la dictadura que tuvimos en nuestro país durante 4 décadas, ¿no? Y me consta que muchos demócratas lo hacen, de todas o de muchas fuerzas políticas. Hay alguna que se resiste más, pero quizás habría que hacer un trabajo de pedagogía y de didactismo que también estamos en disposición de hacer. El año que viene se cumple 50 años de la muerte de Franco y por tanto 50 años de democracia y de libertad. Una cosa llevó a la otra. Y se hizo una transición, que ahí está, pudo ser mejor, pero se hizo una transición que incluso superó luego un golpe de Estado en el año 81. Y hoy vivimos y disfrutamos de una democracia que es la que queremos para nuestros hijos. Que la gente debata, haga sus exposiciones, pero que utilice solo la palabra como arma en su defensa y no otras armas.